Bien, para terminar la serie del ciclo de política, quiero hablar de lo que es gobernar. Gobernar en sí mismo. Pero cuando hablamos de gobernar, me refiero a cuando ya no estoy hablando de los políticos que aspiran al poder, ni tampoco estoy hablando de hacia dónde avanza el mundo. Y estoy hablando cuando el individuo llega, ya gana una elección y llega al poder legítimamente, con la voluntad de la mayoría del pueblo. Yo una vez escribí en mi blog, que tengo en internet, también es Luis Terrazzi Blogspot. Ahí escribía que yo sentía que ahorita daba lo mismo agarrar un gran bombo, una gran caja de cartón con todos los documentos de identidad de los habitantes de un país, que sean mayores de edad, que cumplan los requisitos constitucionales para ser presidente. Usted lo gira, saca la mano, previa oración, hace una oración: Señor, por favor, que la persona que quede elegida sea un buen presidente, pasa, saca un nombre y gobierna. Yo digo que ahorita da lo mismo hacer eso que ir a las urnas a votar, porque aunque suene muy coloquial, uno ahorita no sabe qué loco está eligiendo para gobernar. Personas ante las cámaras son una cosa y detrás de ellas son otras muy diferentes. Más todos tenemos en cierta forma diferentes facetas o rostros. Pero gobernar, lo dije en el video anterior, gobernar no es llegar al poder a educar a la sociedad. Pero tú no llegas al poder a educar. Y también queda dicho claramente, que gobernar, el tener muchas leyes que castiguen, que prohíban, que regulen, que controlen, eso no doblega a una sociedad. Las sentencias de muerte no han disminuido los índices delictivos. Recientemente salió un artículo donde se decía que la distribución de preservativos en la sociedad, que se ha sexualizado tanto a nuestros jóvenes, pretendiendo hablar de una sexualidad responsable, lo que ha hecho es aumentar los índices de contagio de VIH en el mundo, porque efectivamente, primero, los preservativos no son 100% seguros en cuanto al SIDA. Segundo, tú le estás dando una licencia a unos jóvenes que literalmente todavía están siendo más animalizados que humanizados, o sea, están fomentándose sus instintos, tengan espacios para vivirlo, sus deseos carnales, y eso hace que, bueno, se fomente el sexo como sea, inclusive porque el tema de los métodos anticonceptivos también tiene una rigurosidad de cómo colocarlo, cuánto usarlo, o sea, entonces no es dando condones, ni creando leyes, ni matando criminales que tú vas a lograr doblegar los males en la sociedad. Eso estoy convencido. Yo creo que gobernar parte de un principio claro. Una persona que llega a un poder llega a gobernar a todo el mundo, o sea, llega a tomar decisiones, y sus decisiones tienen un impacto macro para toda la sociedad. Eso es lo primero que hay que entender. Si eso lo tenemos claro, pasamos al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Cuando yo llego al poder, yo primero tengo que hacerme como un esquema de prioridades. Para mí, si me preguntaran a mí, la prioridad de una sociedad es la salud. Muchos hablan de la educación, otros hablan del trabajo. Yo creo que nada de eso tiene fuerza si tú tienes una sociedad enferma. Y cuando digo una sociedad enferma, me refiero a una sociedad que no tenga acceso a una cura del cáncer, a un tratamiento del cáncer, una diabetes o una cirugía, donde si no te operas, pues te mueres. Donde no tienes acceso a medicamentos antigripales, a vacunas contra epidemias. Entonces tú tienes que plantearte como una gran mesa. En esa mesa tú estableces las patas, y esas patas, puedes tener muchas patas, pero esas patas tienen que estar todas operando bien para que no haya un desbalance. Entre esos, prioritariamente entre la salud, después tienen que tener una educación, pero también una educación definida en cuanto a qué, porque la ideología de género, por ejemplo, también quiere educar a los jóvenes. O si yo he leído textos en Venezuela, textos que cuando hablan de sexualidad y te plantean las relaciones entre parejas, te hablan hombre con mujer, heterosexual, hombre con hombre, homosexual, mujer con mujer, también se puede hablar de una homosexualidad o lesbianismo. Después entonces te hablan de las personas que son hombres y quieren cambiar de sexo, entonces son transgénero, que es el hombre que está te dicen el hombre que está en el cuerpo de una mujer o la mujer que está en el cuerpo de un hombre. O sea, ese tipo de cosas es educar. La educación también tiene que estar definida en cuanto a criterios claros. Yo creo que aquí inclusive tú puedes decir, bueno, yo voy a educar en base a leyes naturales, donde la sexualidad tiene un fin complementario y reproductivo, y la educación no es nada más sexualidad, la educación también es un tema de valores ciudadanos, o sea, el buenos días, el buenas tardes, las damas se sientan, los caballeros damos el puesto, nosotros no le respondemos mal a las personas, respetamos a las autoridades, respetamos a los mayores,
las normas de transporte público se respetan, el trato del ciudadano, cómo se debe tratar a un cliente, cómo se debe dirigir a una persona. La educación en cuanto a la historia, no una historia parcializada, no una historia que sataniza a los españoles que nos conquistaron, que son unos diablos, unos bichos malos que llegaron aquí a violar a nuestras Indias, sino una historia un poquito más equilibrada del papel de los misioneros, o sea, cuál fue el rol de cada quien sin negar las atrocidades, pero también el papel importante que tuvieron el tema de las conquistas. Muchos países entraron en terribles crisis como Haití cuando se independizaron, por ejemplo. La India también vivió un tema espantoso de esa India que no solamente se independiza de Inglaterra, sino que también se divide entre prácticamente una población musulmana que era Pakistán y una población no musulmana que era la India, y como entre esa gente se empezó a dar un éxodo de casi 14 millones de personas, entre los que migraban, querían salir de aquello porque entró una gran hambruna. Lo que pasó con China también, cuando el imperio Mao Zedong, que dejó de sembrar por 2 años para fundir hierro, porque él quería modernizar a China, y lo que trajo fue una de las peores hambrunas que había en la humanidad, donde inclusive se llega a decir que la gente se empezó a comer entre sí. Entonces, ciertamente el tema de gobernar pasa por tomar decisiones coherentes, fuera de cualquier concepto ideológico. Inclusive lo digo como cristiano, gobernar no es evangelizar. No es que yo voy a parar a decir a la gente que tiene que creer en Cristo, eso lo hago yo puedo tener un estilo de vida, mis principios, mis valores están formados en ese estilo de mis creencias. Yo le puedo decir, siendo presidente, yo le puedo decir a un periodista que me pregunte directamente, ¿usted legalizaría un matrimonio homosexual? Y digo, no lo haría porque yo creo en mi principio, en mi creencia, yo creo que la sexualidad, el matrimonio tiene una función familiar, complementaria y reproductiva, cosa que no se cumple en un matrimonio homosexual. Y le puedo después explicar por qué. ¿Usted legalizaría el aborto? No, yo creo que tiene que haber un programa sostenido de acompañamiento a una muchacha que de repente no quiere tener un niño producto de una violación, y hay un programa donde ella pueda acompañarse, se le cubren los gastos, ella da luz y luego ese niño se da una adopción. Pero una vida no puedes construir sobre un crimen, un acto vandálico, un acto donde se viola la integridad del ser humano, sobre eso construir otro crimen, otro delito, donde ya después de hecho se es cómplice a la misma madre. Tú puedes también, en cierta forma, entender que un país se desarrolla con turismo, con infraestructura, con que los servicios funcionen, con que no haya estas roscas burocráticas de que, bueno, que el presupuesto no dio para esto, que yo me lo gasté en esto otro. Pero tú tienes estos excesos grotescos de políticos que tienen sobre sus mesas o sus bares botellas de whisky que en Venezuela ya superan los millones de bolívares, mientras que tienes sociedades muriéndose de hambre. Tampoco creo en el gobierno que subsidia todo, en el gobierno que da bolsas de comida, yo no creo en eso, porque me parece que ese no es el papel de un Estado. Tú puedes hacer eso cuando hay desastres naturales, porque tienes que efectivamente alimentar a una población, pero tú no puedes hacer una sociedad dependiente de ti, porque eso es el gran trasfondo diabólico de esto, que es que tú necesitas al Estado, ni siquiera al Estado, al gobierno que me alimenta, que me da la bolsa de comida. Eso es grave. En Venezuela se ha llevado a eso, y muchos países se ha llevado a eso, se ha llegado a ese extremo. También Estados Unidos, en estos conceptos ideológicos de ser la gran potencia, de ser que normalmente digo hasta en las películas, la nación de libertades, que sí lo son, sin duda lo son, pero también muchas de las grandes desgracias que ha tenido la humanidad, de muchos gobiernos y muchos temas terroristas han tenido trasfondo de movimientos que apoyó Estados Unidos, que armó Estados Unidos y luego se voltearon y atacaron contra ellos mismos. Entonces, por ejemplo, la guerra que hubo entre China y Japón, donde Estados Unidos prácticamente ayudó entre eso a Mao Zedong a armarse y a levantarse contra Japón, y posteriormente cuando ya Mao Zedong queda en el poder, fíjense todas las desgracias que trajo para su propio país, y al final inclusive fíjense cómo hoy China es una gran amenaza para los mismos Estados Unidos desde el punto de vista del comercio. Yo no veo mal que los países se desarrollen, pero sí veo mal los gobiernos que llegan al poder para querer doblegar a una sociedad o para pasar factura. Dicen que los griegos no elegían a personas ni ignorantes, o sea, ni poco educadas, ni personas pobres, porque se dice que el pobre cuando llega al poder lo primero que va a hacer es robar. Yo no sé si eso sea tan así, pero
Obviamente la tentación del que nunca ha tenido empezar a tener es muy evidente. Eso se nota mucho con los artistas. Los artistas que de repente no tienen, son muchachos pobres que cantaban en una esquina, que cantaban en una tasca, en un restaurante, y luego le llega el éxito, y cuando llega el éxito tú lo ves que se empiezan a tatuar, se vuelven locos, llegan las orgías, llegan los tatuajes, llegan las drogas, llega la vida local, porque tanto dinero y tanta fama que no saben ni cómo manejarla. Entonces ciertamente el gobernar requiere una preparación y requiere un buen asesoramiento, un buen acompañamiento, requiere horas ante Dios en oración, requiere un gobierno que se empena en gloria, o sea, más sin pena, porque eso sí tiene gloria, se siente, vaya a una misa sin que tenga que haber cámara de televisión, y el presidente se arrodilla ante Jesucristo y ahí pida sabiduría y pida docilidad y humildad para llevar las decisiones de su país. Yo creo que gobernar es amar a un país y darle bienestar a todos sus habitantes, piensen o no piensen como tú, darle prioridad, insisto, a la salud, a la educación, a la bienestar y a un futuro que no se ve prometedor cuando no está Dios presente, un futuro que no es alentador cuando Dios no está presente, no habita en los corazones de sus habitantes. Cuando todo es materialismo, cuando no me pongas tu fe, saca tu religión de aquí, la religión para las iglesias, la política para los seres humanos. Si nosotros mantenemos eso y no somos claros, hay que ver con claridad en qué se cree. Yo comparto la posición de los cardenales bien radicales que dicen un político que se diga católico y que apoya el aborto no es católico, o sea, es más una persona que está excomulgada en la fe. Excomulgado no es nada más el que aborta, es también el que fomenta la ley del aborto, el que aprueba el aborto, el que le da dinero a estos grupos abortistas, es el médico que también se presta para esto. Es complejo gobernar es no saber a qué enfrentarte. Yo admiro, de verdad de corazón lo digo, a quienes tienen esa vocación de servicio, y les pido mucho a Dios que cuando sean electos y lleguen al poder, no se les olvide quién los llevó allí, porque al final recuerdo las palabras que Pilatos, con esto termino, le decía a Jesucristo, cuando él le dice a Jesús en el capítulo 19, en el versículo 8, él dice, volvió a entrar al palacio y le pregunta a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó. Entonces Pilato le dice, ¿no me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo el poder tanto para dejarte libre como para crucificarte? Y Jesús le dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Entonces, si a ti Dios te dio ese poder, esa bendición, ese carisma, ese don, para atraer personas, para tener credibilidad ante una población, no lo olvides a ella. Gobierna para Dios, así te ganas a medio mundo en contra. Gobierna para Dios, porque Dios promete cosas hermosas a quienes son fieles ante Él, como la parábola de los talentos. El que es fiel en lo poco Dios le sabrá mucho, porque al final de esto se trata de mantener una identidad de valores que yo siento que se está perdiendo en estas sociedades, impulsados por malos gobiernos. Ya con esto cierro entonces este primer ciclo político. Próximamente hablaremos de otros temas. Que Dios los bendiga y nos vemos en oración.